Bien, muchachos, bienvenidos, muchachos y muchachas, bienvenidas. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a revisar revisar las dudas más bien que haya acerca del tema de eh, campo eléctrico y vamos a hacer por ahí una actividad al final para repasar nuestra teoría de campo eléctrico, muchachos. Pero bueno, se trata de entonces de sacar las dudas que haya al respecto para que el día viernes, que sea nuestro examen, pues no tengan ningún inconveniente. Tenemos por ahí un trabajo que acaban de entregar, me parece ayer, y otro que está pendiente, está vigente, que es los problemas complementarios de campo eléctrico, muchachos. De esos dos trabajos, hay dudas, hay preguntas, hay comentarios, algo que quieren que veamos, repasemos, revisemos para que no haya problema para resolverlos, incluso si ya se entregaron. Sí, Bueno, profe. Pero en adelante, Lucía. Es que, bueno, una compañera y yo tuvimos una duda de cómo se resolvió el problema 3, El problema que, porque no nos quedaba. Ajá. de los primeros de los primeros problemas de campo eléctrico. Ok, muy bien, Ajá. esa es una. ¿Alguien más por ahí nos decía algo, Alejandra? Areli. Sí, de hecho, le iba a preguntar lo mismo. Es que Lucía y yo tuvimos problemas con eso porque, este, pues no le hallábamos, la verdad. Ok, muy bien. Ya tenemos ahí una propuesta para empezar a trabajar el problema 3 de los primeros ejercicios. De los últimos que están vigentes ahorita, de los problemas complementarios de campo eléctrico, es muy probable que ni siquiera los hayan visto, pero bueno, vamos a revisarlos para que no se sorprendan después y me digan, es que no vimos eso. Entonces voy a compartirlos, voy a compartir mi navegador, vamos a revisar esos, esos problemas. No tengo mi navegador, entonces sí. Y vamos a ver, ustedes me dirán si de ahí podemos revisar algo para que aprovechemos esta parte de la sesión. Bien, voy a compartir mi pantalla porque no me parece. Aquí, muchachos, entonces tenemos el trabajo pendiente. Ya me dijeron aquí una parte, ahorita la revisamos, pero tenemos aquí los ejercicios complementarios de campo eléctrico. Nadie ha entregado, seguramente muchos de ustedes ni siquiera lo han revisado, pero vamos a revisarlo precisamente en esta sesión para ver si tenemos duda de cómo vamos a resolver aquí. Aquí están los ejercicios. Desde luego, lo conveniente es que estos ejercicios se hagan antes del examen, porque si no, ya después ya no sirven, porque precisamente nos sirven para prepararnos para el examen. Pero bueno, vamos a ver. La primera parte de estos ejercicios, muchachos, es una relación de dos columnas, una serie de enunciados con su correspondiente valor o fórmula del lado derecho. Hay que relacionar esas dos columnas. Creo que no debe haber problema con eso. En la segunda parte de estos ejercicios vienen varios problemas en lo que, por ejemplo, el número 1 me dice que son dos cargas que se encuentran en este arreglo, en esta figura, como están en esta figura, y simplemente hay que calcular la intensidad de campo eléctrico total en el punto P, que es esta donde está la X, en medio prácticamente de estas dos. Son ejercicios que hemos hecho, creo que no tiene ninguna complejidad, los hemos hecho así y no debe de haber problema para resolverlo. El ejercicio 2, muchachos, me dice que en el siguiente arreglo que está aquí a la derecha es como una cruz, tengo dos cargas, y me pide calcular el campo resultante en el punto P, aquí en el origen de este sistema de coordenadas. Ahí tenemos las distancias, tenemos las cargas. Pues igual creo que no hay ningún problema para que puedan resolver esto. Lo único que dice es que hay una permitividad absoluta en este caso. No están en el aire, sino tienen están dentro de un material que tiene una cierta permitividad absoluta y hay que tomar en cuenta eso. Bien, si hay alguna duda con cómo lo vamos a resolver, me dicen, muchachos. Aquí, si se dan cuenta, en estos dos primeros esquemas no dice qué cargas son, si son positivas, si son negativas.
Pero muchachos, sus cargas tienen ciertos valores y si observan sus valores, ahí está implícito el signo. Aquí no hay ningún signo, entonces estas cargas son positivas. Pero si vemos la segunda imagen, aquí tienen las cargas, sus valores de menos 8 microcoulombs y menos 15 microcoulombs. Y bueno, de ahí yo tomo que estas cargas son negativas y de ahí tomo su naturaleza, ¿no? De que si son, de qué signo son, para poder hacer el análisis de los campos eléctricos. Muchachos, aquí el problema 3 es el mismo que el problema 2, nada más que con dos cargas positivas y pues no tiene ningún chiste adicional, solo que tiene distancias diferentes. En el caso de anterior eran distancias iguales, ahora son distancias diferentes. El problema 4, muchachos, dice es una carga de 2 microcoulombs colocada en un punto y experimenta una fuerza que se determine la magnitud del campo eléctrico. Aquí nada más hay que recordar, muchachos, que por ahí hay una ecuación que vimos que me relaciona el campo eléctrico y la fuerza eléctrica y simplemente hacer esa relación y encontrar este valor. Aquí sí hay un detalle, muchachos, este resultado no está correcto, debe ser de 400, no de 200. No lo he corregido, pero lo voy a corregir tal vez más tarde, pero tómenlo en cuenta. Y tenemos problemas 5 y 6, estos que están aquí de alguna manera descritos, aquí sí no están graficados, y yo pienso que son los que a lo mejor nos pudieran causar un poco de problema por la interpretación de cómo represento lo que dice aquí. El último es otros dos que tienen su esquema, yo creo que no hay problema. Yo pienso, salvo que ustedes me digan lo contrario, que podemos revisar, por ejemplo, estos dos, solamente cómo los vamos a plantear para poderlo resolver, junto con el problema 3 que ya nos dijeron los compañeros que tuvieron detalles a la hora de resolverlo. Bueno, esa es la propuesta, muchachos, que revisemos estos dos, hagamos la propuesta de cómo se resuelven y revisemos cómo se resolvía el problema 3 de los ejercicios anteriores. Y bueno, tengan ustedes los elementos para poder resolver sin ningún problema. Esa es la propuesta, muchachos. Ustedes díganme si no, o lo damos por visto. No, profe, hay que revisarlo. No, sí hay que hacerlo, Sí, hay que está hacerlo. ¿Hay que hacerlo? Hay que hacerlo, profe. Vale, entonces, Por favor. denme Si no, las oportunidad. lagunas ya ve. Sí, denme oportunidad unos segundos. Voy a ajustar la presentación para llevarme estos textos a la presentación y poderlos trabajar ahí. Entonces, denme un segundo, por favor. No se desesperen. Profe, no es una pregunta antes de que cambie de archivo. Entonces, en el problema 4, en vez de 200, la respuesta es 400. ¿cuánto? 400. Ah, ok, gracias. 400, no 200. Entonces vamos a... Ustedes van a ver todo porque estoy compartiendo mi pantalla, así que voy a copiar esto. Voy a llevarme a la presentación. Y en la presentación vamos a pegarlo. Bien, vamos por partes, entonces vamos a revisar. Ya lo tenía yo aquí. Es el problema 3 del anterior, ¿no? Es el que también me dijeron que había detalles. Bien, muchachos, vamos entonces a revisar este problema 3 de los primeros problemas que de hecho ya los entregaron. Yo les voy a pedir que ahorita que lo resolvamos, bueno, no lo vamos a resolver por completo, sino que vamos a plantearlo y vamos a tratar de interpretarlo, vamos a ejercitar esa parte el día de hoy. Al final ustedes pueden encontrar el resultado ya sin ningún problema y entonces les voy a pedir que si ya entregaron esa tarea y estaba mal,
que la vuelvan a entregar, que resuelvan bien este problema, que la vuelvan a entregar, no importa que ya no esté en tiempo, pero lo más importante es que la entreguen bien, sobre todo que lo hagan pues para que si viene un examen, una pregunta como esta en el examen, pues la puedan resolver sin ningún problema. Si lo dejamos así como está, pues ya no tiene sentido lo que estamos haciendo ahorita. Vale, muchachos, entonces vamos a leer con calma lo que dice este problema 3 y me habla de una carga Q1 para empezar, de 20 microcoulombs. Me dice, está 4 centímetros arriba de una carga desconocida Q2. Entonces tengo dos cargas. Una carga Q1, voy a dibujarla aquí. Me dice que está 4 centímetros arriba de una carga desconocida Q2. Aquí está una carga Q2 que no conozco. Entonces no sé cuál es su valor. Lo único que sé es que está a 4 centímetros de la carga Q1, por debajo de la carga Q1, o la carga Q1 está a 4 centímetros arriba de la carga Q2. Entonces, bueno, la carga 1 sí tiene valor, es de 20 microcoulombs. Como dice 20 microcoulombs, yo debo de asumir que esta carga tiene un valor, es una carga positiva, y pues vale 20 microcoulombs. Ya tengo esa primera parte. Y aquí ya lo planteé, tengo la carga. Bueno, y me dice que la intensidad de campo eléctrico en un punto situado 2 centímetros arriba de Q1 es 2.20 por 10 a la 9. ¿Dónde coloco ese punto 2 centímetros arriba? ¿Dónde estará? Arriba de Q1, Arriba de de, la Sí, carga tiene 1. que estar arriba de la carga 1. arriba de la carga 1, pues voy a poner una línea que me muestre qué dirección es. Y voy a poner ahí. Para que yo sepa que hay un campo eléctrico, lo que debo de colocar es una carga de prueba. Aquí voy a colocar una carga de prueba unitaria, puntual y positiva, que siempre simboliza con una crucero. Y entonces el problema dice que en este punto que está a 2 centímetros por encima de esta carga Q1, aquí hay 2 centímetros más, voy a tener mi carga de prueba y entonces voy a tener aquí un campo eléctrico resultante. Aquí lo voy a dibujar su flechita porque vamos a recordar que el campo eléctrico es una cantidad vectorial. Entonces aquí tengo un campo eléctrico resultante de, me dice de cuánto, 2.2 por 10 a la 9. 2.2 por 10 a la 9 newtons por coulomb. Ya está. Y entonces me pregunta, ¿cuál es la magnitud y el signo de Q2? O sea, ¿cuánto vale Q2 como carga? Su valor como carga. ¿Cuál es su signo? Esto también me lo pregunta. Y bueno, ¿qué vamos a hacer para resolver esto? Ya está ahí planteado. A lo mejor esto es lo que cuesta un poquito más de trabajo al principio, pasar del lenguaje común o del texto al lenguaje algebraico o al lenguaje esquemático, que es lo que ya hicimos aquí. Ya hicimos un esquema que me representa lo que me dice el problema. Pero bueno, todavía necesitamos hacer relacionar esto con otros conceptos, muchachos. Si tengo aquí un campo eléctrico resultante, muchachos, o tengo aquí un campo eléctrico y tengo dos cargas, ¿cómo es posible? Bueno, ¿a qué es igual este campo eléctrico resultante? Si tengo dos cargas que producen campo eléctrico en ese punto. Lo hemos estado viendo en otros problemas. ¿Qué contribuye a este campo eléctrico resultante? ¿Alguien se acuerda, muchachos? ¿Alguna idea? Cualquiera es buena. Sin miedo, sin pena, nos podemos equivocar. La suma del campo 1 con el campo 2. Gracias, Lucía. Perfecto. O sea, si hay dos cargas aquí en este sistema, cada una de ellas produce un campo eléctrico sobre esta carga de prueba. Entonces, efectivamente, un campo eléctrico resultante aquí que conocemos es el resultado de la suma del campo eléctrico 1, o sea, que produce la carga 1,
más el campo eléctrico 2, que produce la carga 2. Y entonces, como conocemos la carga 1 y conocemos la distancia a la que se encuentra la carga de prueba, pues no tenemos ningún problema para encontrar un campo eléctrico 1, que es el que genera esta carga 1 sobre esta carga de prueba. Lo voy a dejar aquí con verde. Entonces, aquí, por ejemplo, estaría el campo que la carga 1 ejerce sobre esta carga de prueba en este punto. Y entonces, pues como conozco este campo eléctrico resultante y puedo conocer lo puedo calcular a partir de estos datos, pues lo único que no conozco es cuánto vale este campo eléctrico 2, que es el que produce esta carga 2 en este mismo punto. Ese es algo que no conozco. Y no sé si ese campo eléctrico 2 sea en una dirección o en otra. Puede ser aquí. O puede ser en esta dirección. No lo sabemos porque no sabemos de qué tamaño es ni de qué signo es el campo eléctrico que produce la carga 2. Pero bueno, muchachos, si aquí tenemos esta expresión, de aquí podemos determinar el campo eléctrico 2. ¿Cuánto vale el campo eléctrico 2 de esta ecuación que tengo aquí arriba? Aquí es igual. Muchachos, ¿alguien me puede decir? Podría ser campo eléctrico 1 entre el campo resultante. ¿Entre o menos? 10 menos, ¿no? Menos. Menos, ¿no? Si se dan cuenta, aquí Sí, está sí. sumando. El campo eléctrico 1 está sumando. Se lo voy a pasar para acá. Ujú. Lo voy a pasar con su signo contrario, es decir, restando. Entonces me queda que este campo eléctrico 2 es el campo eléctrico resultante menos el campo eléctrico 1, que yo ya puedo calcular por aquí con los datos que tengo. Entonces, si hago esto, muchachos, yo puedo encontrar el valor de este campo eléctrico resultante. Y luego, este campo eléctrico resultante, pues desde luego lo voy a relacionar. Pero en este campo eléctrico 2 que puedo calcular aquí, lo voy a relacionar con esta carga 2 y con la distancia 2, es decir, con la distancia que hay desde la carga 2 hasta la carga de prueba. Con esta distancia, voy a llamar la distancia 2. Prácticamente sí la conozco porque es estos 4 centímetros más estos 2 centímetros. Entonces, ya conozco esta distancia. Entonces, si me acuerdo, el campo eléctrico lo calculo multiplicando la constante K de Coulomb por la carga que produce el campo eléctrico entre el cuadrado de la distancia que separa la carga y donde está la carga de prueba, donde medimos el campo eléctrico. Entonces, de aquí, muchachos, yo ya conozco esto aquí porque lo voy a calcular acá. Desde luego conozco K, conozco la distancia, lo único que no conozco es la carga, y entonces pues de aquí puedo despejar mi carga 2 para encontrar su valor. Despejando mi carga 2, ¿a qué me queda igual, muchachos? Aquí es igual carga 2. Ayúdenme con el despeje. Muchachos, ¿qué le hago a esta distancia al cuadrado que está en el denominador? Sube multiplicando. Sí, pasa multiplicando porque Vamos está multiplicando aquí dividiendo. al campo eléctrico 2, entonces me queda el campo eléctrico 2 por la distancia 2 al cuadrado. ¿Y qué le pasa a la K? Entre K. Entre K. Estaba multiplicando, ahora pasa dividiendo. Y acá está ya la ecuación ya despejada de cómo voy a encontrar este valor de la carga 2. Y ya, finalmente, como aquí voy a encontrar un valor positivo de este campo eléctrico 2, si yo hago esta división, pues ahí voy a ver que este es el campo eléctrico bueno, es decir, tiene esta misma dirección. Y entonces, muchachos, si este campo eléctrico tiene esta dirección, ¿cuál será el signo de la carga que está aquí, la Q2? ¿Cómo debe ser esta Sería carga? menos, A ver, chéquenle bien, bueno, negativa. chéquenle bien. Positivo. Fíjense que la carga 1 es positiva, la carga de prueba también, y el campo eléctrico, fíjense hacia dónde apunta el verde.
Y si esta carga fuera negativa, entonces no coincidiría con esto. Tendría que ser positiva nuevamente esta carga para que el campo eléctrico, el azul, también apunte hacia arriba. Entonces, eso es lo que hay que analizar, muchachos. Bueno, ya les di todo el resultado. Ya nada más es que hagan esos cálculos y con eso ya pueden resolver este problema sin ningún problema. ¿Dudas, preguntas, muchachos, comentarios? No los escucho, No, profe. ¿no? No, profe. Ya está aquí planteado todo cómo lo vamos a encontrar, muchachos. Ya nada más, lo demás es la talacha que van a hacer ustedes. Problema 5 y problema 6. Bien, va problema 5 de los que están ahorita vigentes en el en Classroom, los problemas complementarios de campo eléctrico. Vamos a leer y vamos a tratar de interpretar lo que me dice el problema. Dice dos cargas puntuales de 9 microcoulombs y menos 2 microcoulombs separadas 40 milímetros. Están separadas 40 milímetros. Determinar la intensidad de campo eléctrico en un punto localizado. ¿Sí era este? Creo que me... Voy a dejar de compartir este tantito. Voy a minimizar. Sí, profe, sí son esos, Es que porque estos no tienen los diagramas. sí. Ok. Bien, vamos a ver. Dice dos cargas de 2 microcoulombs y de 6 microcoulombs. Están separadas 40 milímetros. En un punto localizado 30 milímetros directamente arriba de carga de 2 microcoulombs. Ok. Bien. Me habla de dos cargas y que están separadas 40 milímetros. No me dice si están horizontales, verticales. No me dice nada. Entonces, por consecuencia, pues yo voy a considerar siempre lo más simple. Y lo más simple es que si me habla de dos cargas, pues una carga tal vez esté aquí y otra carga tal vez esté acá. Y me dice que la primera es de 9 microcoulombs. Entonces le voy a llamar que esta es la carga 1. Y como dice que es de 9 microcoulombs, voy a considerar que es positiva porque no tiene signo este número. Entonces considero que es positiva. Pero la otra sí tiene un signo, que dice menos 2 microcoulombs. Entonces esta es negativa porque viene ahí implícito en su valor. Y esta es la carga 2 de menos 2 microcoulombs. Aquí tengo la carga 1 de 9 microcoulombs. Y ahora sí, me dice que están separadas 40 milímetros. Entonces considero que de aquí a acá, entre estas dos cargas hay 40 milímetros. Me pide determinar la intensidad de campo eléctrico en un punto localizado 30 milímetros directamente arriba de la carga de 2 microcoulombs. ¿Eso dónde estará? Pues directamente arriba significa verticalmente por encima de la carga de 2 microcoulombs, por aquí, no sé. Y como es un campo eléctrico, pues debo de considerar que entonces ahí en ese punto debe de haber una carga de prueba. Siempre que voy a ver campo eléctrico, para poder visualizar el campo eléctrico, para poder evidenciar lo que está ahí, tengo que colocar una carga de prueba puntual, unitaria y positiva, una carga cero. Bien, y aquí entonces, como me dice que está 30 milímetros por encima, pues entonces la distancia que hay de esta carga a esta carga de prueba son 30 milímetros. Ahí está colocada esa carga de prueba, y ahí es donde está. Queremos calcular el campo eléctrico resultante. Muchachos, ¿qué seguiría para poder determinar ese campo eléctrico resultante? ¿Qué tenemos que hacer? Hacer un vector. Hacer un vector sin cuál, por ejemplo, de la carga De 1, la carga 1 a la carga 0. de la carga 1 a la carga 0. Muy bien. Y para hacer el vector, pues lo primero que hacemos es trazar una línea que una esas. Ya mencioné mucho. Aquí voy a
Voy a quitarlo porque si no. Se va a ver muy encimado ahí. Ok. Entonces, efectivamente, como nos dijo, debe ser Guillermo, vamos a trazar. Muchachos, esta carga Q1 es positiva, esta carga de prueba Q0 también es positiva. ¿Hacia dónde apunta el campo eléctrico que se genera en este punto de la carga de prueba debido a esta carga 1? Hacia arriba, ¿no? Hacia Ajá, arriba, hacia arriba y Hacia arriba. hacia la derecha. hacia arriba y a la derecha en esta misma línea. Entonces, aquí estará el campo eléctrico que genera la carga 1 sobre la carga de prueba. Este sería el campo eléctrico 1, digamos. Y ahora, ¿hacia dónde apunta? Veo que la carga 2 está debajo de la carga de prueba. Es una carga negativa. ¿Hacia dónde apunta el campo eléctrico que genera la carga 2 en esta carga de prueba? Hacia abajo. Hacia abajo, porque habría atracción de la carga de prueba. Trataría de atraerla hacia sí la carga negativa. Y entonces aquí estaría precisamente el campo eléctrico. La carga 2 ejerce sobre la carga de prueba. Entonces lo llamo el campo eléctrico 2. Y bueno, finalmente podríamos trazar ahí un campo eléctrico resultante si hacemos paralelas a cada vector. Una paralela. Entonces, por aquí tal vez podríamos trazar el campo eléctrico resultante. Aquí estaría. Más o menos ahí. Aquí estaría el campo eléctrico resultante. Y entonces ahora la pregunta es, como concepto, ¿a qué es igual este campo eléctrico resultante? Es un vector, ya lo tenemos ahí trazado, ¿a qué es igual? Igual que hace rato, muchachos. A la suma del campo 1 y 2. La suma del campo 1 y 2, muy bien. O sea, tengo que sumar el campo 1, que es un vector, con el campo 2, que es otro vector. Y su suma, pues me van a dar precisamente este campo eléctrico resultante también. Entonces, ¿qué es lo que hago, muchachos? Pues ya nada más determinar la magnitud de este campo eléctrico, la magnitud de aquí lo único que a lo mejor me daría lata es determinar cuál es la distancia que hay de la carga 1 a la carga de prueba, porque aquí necesitaríamos esta distancia 1. La distancia 2 no tiene problema, la conocemos. Y a lo mejor me haría falta determinar cuánto vale este ángulo del campo eléctrico 1 para poderlo sumar como vector. Pero pues eso ya lo hemos hecho en algún otro ejercicio. Revísenle por ahí cómo lo hacemos. O si alguien me dice ahorita, de una vez lo vamos haciendo. ¿Cómo tenemos que calcular esta distancia 1, por ejemplo, muchachos? ¿Alguien se acuerda? Por Era teorema por de Pitágoras, Pitágoras. ¿no? Así es, por teorema de Pitágoras. Si nos damos cuenta que se formó un triángulo, esta R1 es prácticamente la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, entonces por teorema de Pitágoras calculamos R1, no hay problema. Y este ángulo, muchachos, ¿cómo lo podemos calcular? Este ángulo teta. ¿Alguna idea? Usando la tangente, ¿no? Ajá, usando la tangente. Y para eso, bueno, tenemos aquí una distancia que es el cateto opuesto y otra distancia que es el cateto adyacente. Podemos calcular este ángulo. Y este ángulo pues, es exactamente igual que este que marqué del campo eléctrico 1, porque son ángulos correspondientes. Entonces, de ahí nos podemos auxiliar para determinar este ángulo. Y ya con eso, muchachos, podemos calcular este vector de campo eléctrico 1, este vector de campo eléctrico 2, sumar los vectores y encontrar el campo eléctrico resultante. Eso ya es tarea de ustedes. Ya les ayudé con cómo planteamos este problema. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. ¿No? Si lo entendemos y si vimos ya cómo lo vamos a resolver. Sí, Sí, profe, profe. bastante claro. Gracias. Entonces vamos a ver el último ya para que no quede duda cómo vamos a resolver, por ejemplo, el 3. Me dice el problema,
en los vértices inferiores de un triángulo equilátero de 20 centímetros. Aquí mi primer dato, un triángulo equilátero de 20 centímetros. Para empezar, ¿qué es un triángulo equilátero, muchachos? Aquel que todos sus lados son iguales. Todos sus lados son iguales. Y si me dice que es un triángulo equilátero de 20 centímetros, pues entonces tengo que visualizar de alguna manera un triángulo equilátero que tiene 3 lados iguales de 20 centímetros de cada lado. Lo voy a tratar de dibujar aquí. A lo mejor no me queda tal cual, pero voy a suponer que este es un triángulo equilátero que tiene 20 centímetros por lado. Y efectivamente me salió medio feo. Pero bueno, voy a suponer que es un triángulo equilátero que tiene 20 centímetros por lado. Ya está ahí. Ahora, ¿qué más me dice? Me dice que en los vértices inferiores de ese triángulo se encuentran colocadas las cargas QA de 5 picocoulombs y QB de 4 picocoulombs en los vértices inferiores. O sea, aquí hay una carga y aquí hay otra carga. Esta se llama QA, Q subíndice A, y es de 5 microcoulombs. Como no me dice de qué signo es, yo veo que esto es positivo, entonces asumo que esta carga también es positiva. Y luego me dice que QB está en el otro vértice, entonces esta es Q subíndice B, y vale 4, perdón, picocoulombs, no micro, picocoulombs. ¿Qué es picocoulomb, muchachos? ¿Se acuerdan? ¿Por 10 a la qué? A la menos 12. 12, muy bien. 4 picocoulombs. Cuidado con eso. 4 picocoulombs, ya está. Están en los vértices inferiores, están colocadas dos cargas, QA de 5 y QB de 4 picocoulombs. Y ahora me dice que si en el punto intermedio entre esas dos cargas se coloca una de 2 picocoulombs, es decir, hay una tercera carga colocada en el punto intermedio, o sea, aquí hay una tercera carga. Como no me dice cómo se llama, pues simplemente por orden, si ya está, ya hay QA, QB, yo digo que esta es QC. Y me dice que es de 2 picocoulombs, otra vez, 2 picocoulombs. Como me dice que es 2 picocoulombs, pues yo debo de asumir que esta es una carga, nuevamente, una carga positiva. Ya está. Me pide que determinemos, para empezar, el inciso A, la fuerza eléctrica resultante sobre la carga de 2 picocoulombs. O sea, aquí en esta carga voy a calcular la fuerza eléctrica resultante. La fuerza resultante. Y bueno, me tengo que acordar, muchachos, si tengo aquí me faltó ponerle el signo de esta carga, también es positivo, porque vale 4 picocoulombs. Si yo tengo aquí tres cargas, pues la carga A, la B y la C en este arreglo, y me piden calcular la fuerza eléctrica resultante, pues tengo que calcular una fuerza resultante. Y nuevamente, como hemos estado haciendo, ¿a qué va a ser igual esta fuerza resultante si tengo este arreglo de cargas? Muchachos. QA más, no, sería la, no, sí, no, profe. Sería la fuerza de QA que ejerce Ah, sobre QC. Muy bien, la fuerza de QA, o sea, la fuerza de la carga A sobre la carga C. Entonces vamos a llamarle la fuerza que la carga A ejerce sobre la carga C. Muy bien, esa sería una. Luego, La fuerza que ejerce la carga B sobre la carga C. en este caso la B sobre la C, sí. Entonces vamos a sumarle la fuerza que la carga B ejerce sobre la carga C. A veces así cuesta trabajo visualizar, pero si yo hago el análisis, por ejemplo, y veo, yo sé que entre par de cargas hacen algo, ¿no? Entonces, si veo la carga A y la carga C, yo sé que las dos cargas son positivas, entre ellas hay una fuerza. Y entonces, lo primero que me pregunto es, ¿hacia dónde apuntará la fuerza que esta carga A ejerce sobre esta carga en medio, esta carga C? Si las dos son positivas, ¿hacia dónde va la fuerza? Hacia la derecha. Derecha. Hacia la derecha. Entonces, a lo mejor a veces si lo dibujo me es más fácil llegar a esa conclusión que hicimos arriba, pero
Eso depende de cada uno, de cómo entendamos bien esto. Entonces, aquí estaría la fuerza que esta carga A ejerce sobre esta carga C. Muy bien. Ahora hago lo mismo, el mismo análisis, pero ahora para la carga B y C. Si esta carga B es positiva y la carga C también es positiva, ¿hacia dónde apuntará la fuerza que la carga B ejerce sobre la carga C? Hacia la Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Entonces ya tengo ahí dos fuerzas que están de hecho alineadas, son colineales, pudiera no serlo, pero en este caso son colineales. Y aquí tengo la fuerza que la carga B, perdón, la carga B ejerce sobre la carga C. Es lo que tengo aquí. Y si yo quiero encontrar la fuerza resultante en esta carga C, lo que tengo que hacer es precisamente sumar estos dos vectores. Sumar la fuerza que la carga A genera sobre la C y que la B genera sobre la C. Creo que para esto no hay problema, muchachos, porque ustedes ya han calculado muchas veces la fuerza entre dos cargas. Saben que hay que usar la ley de Coulomb, tomar las cargas, las distancias y se acabó. No me dice nada de algún medio diferente al aire vacío, entonces considero que este es el aire vacío y utilizo directamente la ecuación de Coulomb para calcular cada una de estas fuerzas. Entonces, con eso llego a este resultado. Este es el resultado al que debo de llegar, tanto en forma unitaria como en forma polar. Ahí lo pueden corroborar. Habrá que hacer el desarrollo de todo lo que hemos hecho en otros. Muchachos, nos reconectamos. Nos vemos en 2 minutos, por favor. Ya se acabó la sesión.